El Big Data. En los últimos años, el uso de este término se ha incrementado enormemente. Es una realidad que está de moda, y se habla de ella como la herramienta del futuro. ¿Pero qué es realmente el Big Data? De manera general, este concepto se aplica al conjunto de la información almacenada que no puede ser procesada o analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. Se trata de una tendencia en el avance de la tecnología que habilita una nueva dimensión en el entendimiento y la toma de decisiones. Cuando hablamos de Big Data es importante tener en cuenta las 4 características principales. El volumen es quizá el rasgo más representativo. Los seres humanos estamos creando y almacenando información constantemente, y a cada año la cantidad es mayor. Pero no solo basta con tener un gran número de datos. La variedad es crucial, tanto en el tipo de datos registrados como en los sujetos de los que provienen. Por un lado, más tipos de datos implican más posibilidades de análisis. Por otra parte, involucrar a los demás individuos supone tener una muestra más representativa, y por tanto mejorar las conclusiones y la capacidad predictiva. El aprovechamiento de los datos requiere también una alta velocidad de respuesta, que permita obtener la información en el momento preciso. Finalmente, los expertos añaden una última característica, la veracidad. Es de capital importancia que los datos sean correctos y no contengan sesgos o anomalías que puedan distorsionar las conclusiones. Es por esto que la ciencia de análisis de calidad de datos es un campo en auge, ya que este paso resulta tan importante o más que el propio análisis. Estos aspectos, conocidos como las 4 Vs, son el mejor resumen de las características que debe tener el Big Data. La aparición y desarrollo del Big Data está estrechamente ligado a la innovación tecnológica. Supongamos que en siglos pasados quisiéramos registrar los movimientos de una persona, dónde se ubica, por dónde se ha desplazado, si ha comprado algo o con quién se relaciona. Deberíamos seguirle constantemente e ir anotando toda esa información de manera analógica. Sin embargo, hoy día basta con que llevemos encima un teléfono inteligente. Pero no solo la adquisición de datos se ve afectada, el almacenamiento y procesamiento también. So what is new about big data? What is the big deal? Well, to answer that question, let's think about what information looked like, physically looked like in the past. Okay, in 1908, on the island of Crete, archaeologists discovered a clay disk. They dated it from 2000 BC, so it's 4,000 years old. Now, there's inscriptions on this disk, but we actually don't know what it means. It's a complete mystery. But the point is that this is what information used to look like 4,000 years ago. This is how society stored and transmitted information. Now, society hasn't advanced all that much. We still store information on disks, but now we can store a lot more information, more than ever before. Searching it is easier, copying it is easier, sharing it is easier, processing it is easier. And what we can do is we can reuse this information for uses that we never even imagined when we first collected the data. In this respect, the data has gone from a stock to a flow, from something that is stationary and static to something that is fluid and dynamic. There is, if you will, a liquidity to information. The disk that was discovered off of Crete, that's 4,000 years old, is heavy. It doesn't store a lot of information, and that information is unchangeable. By contrast, all of the files that Edward Snowden took from the National Security Agency in the United States fits on a memory stick the size of a fingernail, and it can be shared at the speed of light. More data. More. Dado que el Big Data ya es una realidad, es importante plantearse algunas cuestiones al respecto. El uso y análisis de los Big Data abre una oportunidad inmensa para ampliar el conocimiento científico y mejorar la salud y bienestar de la población. Sin embargo, los datos masivos también encierran el peligro de afectar la privacidad de los ciudadanos, puesto que conllevan un riesgo mayor de difusión de datos personales sensibles, como son los datos relacionados con la salud. La privacidad, además que uno de los grandes bienes del ser humano, es un derecho humano básico y hoy en día se encuentra amenazada. Sobre todo en medicina, preservar la intimidad es fundamental, así como lo es poner a disposición de la sanidad, médicos, centros de investigación, hospitales,
la máxima cantidad de datos personales sobre nuestra enfermedad. A su vez, las personas deben ser informadas del tratamiento de sus datos y ejercer el derecho a autorizar su recolección, almacenamiento, acceso, uso, comunicación y manipulación. Una primera cuestión a tener en cuenta es la de quien tiene el permiso de acceso a los datos que se analizan. Por ejemplo, los datos que se recogen sobre nuestras visitas pertenecen a la persona que está atendida, al médico o al sistema sanitario. Y hasta qué punto el paciente puede negarse a dar datos íntimos, y si se niega, ¿puede la sanidad poner limitaciones a la atención? En otras palabras, ¿sería ético este intercambio entre medicina y datos? En principio, el paciente puede decidir eludir la divulgación de sus informaciones ante el riesgo de que ésta sea filtrada de alguna manera o pueda ser relacionado con estos datos. Estos potenciales problemas no son tenidos en cuenta por muchos de los pacientes y existe un desconocimiento acerca del funcionamiento del sistema. Por otro lado, es bien sabido que el Big Data podría ser el futuro de la sanidad, aportando información masiva sobre las causas y los efectos de las enfermedades y sus determinantes, el uso de medicamentos, la prevención de enfermedades y las conductas saludables. En este sentido, suponiendo que todos los individuos tienen un legítimo interés tanto en la protección de su privacidad como en la promoción del bien público, hay que poner en marcha medios para lograr ambos fines a la vez. Los principios de respeto a las personas y su privacidad deben guiar el tratamiento de datos. Las personas de quienes se obtienen los datos deben ser partícipes del proceso para garantizar la finalidad prevista para el uso de sus datos y conocedor de los medios que preserven su confidencialidad. Se deberían realizar campañas de información a los pacientes que sensibilicen acerca de los potenciales beneficios que el Big Data puede tener en salud. Para hacer frente a estas dificultades, en la Ley de Protección de Datos de carácter personal se establecen unos principios relacionados con la privacidad. En primer lugar, el principio de minimización plantea que solo deben guardarse aquellos datos personales que sean necesarios para conseguir objetivos legítimos y especificados, y que estos deben ser destruidos tan pronto como no sean relevantes para la consecución de dichos objetivos. No obstante, esto supone una pérdida de información que puede complicar futuros estudios o investigaciones. A continuación, el principio de información y consentimiento, en base al cual los individuos deben ser conscientes del uso de la información que se recoge sobre ellos y deben poder decidir si quieren o no que se registren sus datos. La falta de transparencia y de comunicación en la explotación de los datos provoca en la mayoría de los casos escepticismo y desconfianza a la hora de colaborar por parte del paciente hacia las instituciones. El problema surge en el momento que pensamos: ¿hasta qué punto puedo ser consciente de quién tiene el control de mis datos? ¿No tendría que ser el paciente la única persona propietaria y con la capacidad de acceder y controlar mis propios datos? ¿Cómo puedo saber con seguridad en qué medida mis datos son reutilizados en usos futuros? Y además, ¿hay la posibilidad que sean manipulados? Estas claramente son cuestiones abiertas y hasta hoy nadie la puede aclarar. El primer paso que se puede dar es proporcionar acceso a estos datos para conseguir un mayor empoderamiento de los usuarios, incluso parte de los resultados obtenidos gracias a estos. En Estados Unidos han surgido iniciativas como Blue Button, que a través de una página web permite a los pacientes acceder a su historial clínico. Proyectos como este suponen mejoras en materia de transparencia. Hasta ahora hemos hablado de la propiedad de los datos, pero no solo su explotación. La explotación de esta información la hace atractiva para mejorar tanto el sector público como el privado. Si bien el primero busca el beneficio para la población y el segundo ve, además, una oportunidad de negocio. Esto hace que las empresas se interesen por el análisis de los datos, incluso que surjan algunas dedicadas a ello, mientras que los recursos del sector público siempre son limitados. Surge entonces la duda de si el gran volumen de datos puesto en manos de la administración debe pasar a manos privadas con el objetivo de mejorar su interpretación.
Quizás sea esta la solución, siempre y cuando existan las medidas de control adecuadas que garanticen que la empresa privada solo se encargue de la serie de los datos y no tenga interés en la información en sí misma. Resulta evidente que el incremento del número de datos disponibles supone una mejora en la capacidad predictiva y el análisis estadístico. Actualmente es posible modelar tendencias y conductas complejas sobre compras, gustos, necesidades. Sin embargo, resulta imposible particularizar los resultados a un individuo concreto. Tan solo se puede comparar con la masa. Al igual que hay un problema de poder ser identificado con los datos en bruto, una vez se procesan, el sujeto se difumina en el conjunto. Por lo tanto, cabría preguntarse ¿por qué debo dar mis datos si no voy a recibir nada a cambio de forma directa? Es cierto que directamente no se obtiene nada a través del análisis de los datos, pero indirectamente sí, ya que a más datos, mejores conclusiones. Estas nuevas armas de precisión de largo alcance pueden eliminar a 1000 enemigos por minuto. Los satélites pueden leer el ADN de un terrorista antes de que salga de su madriguera. Neutralizaremos la amenaza antes de que se produzca. Creía que el castigo venía tras el crimen. No podemos esperar tanto. ¿Quién es? El castigo anticipado lleva tiempo siendo un buen argumento para la ciencia ficción, pero con la llegada del Big Data se ha convertido en una realidad. El análisis del comportamiento de una persona permite saber mucho acerca de sus futuras acciones. Siempre oímos hablar de cómo esto podría evitar ataques terroristas u otros delitos antes incluso de que estos llegasen a producirse. Podemos pensar que esto significaría una gran mejora, sin embargo cualquier error cometido tiene graves consecuencias. ¿Cómo podemos estar seguros de que la predicción es correcta? ¿Podrían intervenir factores posteriores al análisis o que el algoritmo no tenga en cuenta? Además, estas medidas se podrían adoptar en otros campos o situaciones tomando decisiones respecto a ciertos asuntos de la vida. Por ejemplo, se podría decidir si operar o no a alguien en base a sus futuras acciones. ¿Dónde está el límite? Podemos pensar que estamos lejos de estas situaciones. Sin embargo, hoy en día se dan casos de discriminación en base a nuestras acciones pasadas y presentes. La disponibilidad y cantidad de información hace que sea difícil controlar quién sabe cosas acerca de nosotros y use dicho conocimiento en nuestra contra. Los ejemplos más típicos son las entrevistas de trabajo o los seguros. En el primer caso, es cada vez más frecuente que los empleadores investiguen los perfiles de las redes sociales e incluso nuestro comportamiento en Internet, información que en otros tiempos no podrían tener y que a priori no tendría por qué afectar a nuestra actividad laboral. En el segundo caso, en ciertos países como Estados Unidos, donde las leyes de protección de datos son poco restrictivas, es frecuente que las compañías reguladoras obtengan accesos a historiales médicos o de prescripción farmacológica negando sus servicios. Finalmente, hay que considerar que el Big Data tiene repercusión global, pero esto no es igual en todos los países. En todas partes hay individuos capaces de generar un gran volumen de datos, pero no todos los países tienen la misma capacidad para adquirirlos y analizarlos. Los países en vías de desarrollo y subdesarrollados se podrían beneficiar de los resultados de los estudios, empleando dichas conclusiones para optimizar su crecimiento. Sin embargo, son los que tienen menos recursos para llevar a cabo este propósito. Por el contrario, los países desarrollados sí que están aprovechando esta herramienta. Esto podría llevar a un incremento en la brecha ya existente entre ambos mundos. Hemos estado hablando de qué es el Big Data y los problemas que plantea, pero ¿qué se ha estado haciendo hasta el momento? Hablemos de varias situaciones en las que ha intervenido el Big Data para bien o para mal. El ejemplo más característico de aplicación de estas tecnologías lo encontramos en Islandia. Este país apenas llega a los 320.000 habitantes, descendientes en su mayoría de 1 millar de vikingos y conserva en sus ayuntamientos un minucioso registro de la genealogía. Por todo esto constituye el lugar ideal para realizar estudios genéticos como el llevado a cabo por la empresa Decode, en el que se analizaron datos genómicos de más de 104.000 individuos. Gracias al gran volumen de información se consiguieron resultados relevantes acerca de mutaciones presentes en la raza humana. Además, a raíz del escándalo que generaron las filtraciones de Snowden, Islandia decidió apostar por la ciberseguridad y la protección de datos. De esta forma, mediante la instalación de estrictas leyes de control, el país se ha convertido en la Suiza de los datos. Esto, unido al bajo coste de la energía y las bajas temperaturas, han hecho plantearse a muchas empresas trasladar sus servidores a la isla. En España están surgiendo iniciativas que buscan beneficiarse del poder predictivo del Big Data en el ámbito de la salud. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha presentó el pasado Congreso Nacional de Informática de la Salud un proyecto que pretende optimizar las listas de espera en ciertas operaciones, buscando patrones y características relevantes en los informes médicos y de urgencias de los pacientes. En el Hospital Universitario de Fuenlabrada se está trabajando en el proyecto Indaxis, que pretende mejorar la capacidad predictiva del éxito de la inducción del parto, evitando de esta manera destinar recursos en situaciones donde es bastante probable que no tengan efecto. Hasta ahora hemos hablado de buenos usos del Big Data. Sin embargo, hay situaciones donde esto no es así. En Cataluña se ha producido una de las situaciones de más controversia. En 2013 se intentó llevar a cabo una iniciativa denominada BISC+, que busca fomentar el uso de los datos del sistema sanitario para la investigación. Aunque el objetivo era bien intencionado, el problema surgió cuando se reveló que empresas privadas podrían tener acceso a dicha información.
Debido a esto, tanto los pacientes como ciertos grupos políticos se movilizaron y terminaron provocando la cancelación del proyecto. Sin embargo, la idea fue revisada y este año se presentó bajo el nombre de Programa Público de Analítica de Datos, con el mismo objetivo, pero esta vez garantizando que solo entidades públicas pudieran acceder a la información. Para hacernos una idea de la sensibilidad de estos datos y la importancia de mantener un control, podemos fijarnos en el caso de Walter y Paula Shelton, dos sexagenarios de Estados Unidos de América, a quienes la compañía humana les denegó el acceso al seguro médico tras investigarles y comprobar que compraban medicamentos antidepresivos y para la tensión arterial previa prescripción médica para conciliar el sueño y problemas de retención de líquidos. Aunque parece una situación injusta, la realidad es que 2/3 de las empresas de seguros tienen acceso a los datos de recetas y los usan para rechazar a futuros clientes. En ocasiones, el Big Data puede desencadenar situaciones incómodas para los protagonistas y cómicas para el resto, pero que reflejan el poder predictivo y el control que pueden ejercer sobre nuestras vidas. En 2010, en Minneapolis, un adolescente recibió publicidad por correo postal de artículos premamá y de bebés. El padre acudió a la entidad emisora recriminando que incitaban a su hija a quedarse embarazada, obteniendo una disculpa por parte del encargado. Sin embargo, días más tarde fue el padre el que tuvo que disculparse, pues la realidad era que su hija sí que estaba embarazada. Lo que había sucedido es que un algoritmo empleado por la tienda analizaba patrones de búsqueda y compra por internet, identificando 25 productos que consideraba indicadores de embarazo. Así, asociando también los patrones de compra a los tiempos de embarazo, consiguió no solo saber que la adolescente estaba embarazada, sino también estimar una fecha aproximada de parto, antes incluso que el abuelo. Dado que el Big Data ya es una realidad, es importante plantearse algunas cuestiones al respecto. Como hemos podido comprobar, el Big Data es una realidad que ya está aquí y que en el futuro será una de las herramientas más importantes. No obstante, el gran potencial que tiene implica que debe ser usado de forma responsable. En el ámbito de la salud es especialmente importante tratar este tema con discreción, ya que la información relacionada es realmente sensible y puede tener un gran impacto en la vida personal de los pacientes. Solo con el devenir de los años comprobaremos hasta dónde puede llegar el potencial del Big Data y también de sus consecuencias.